días, bienvenidos a Temas de Familia. Un placer siempre saber que ustedes nos están ahí siguiendo, sintonizándonos todos los días de 10:30 a 11:30 de la mañana, solo por Telecaribe, nuestro canal regional. Temáticas que siempre sabemos que son de su interés, que les ayudan a mejorar su calidad de vida y que por supuesto les dan las herramientas para ser mejores seres humanos. Hoy vamos a tratar un tema bastante complejo, un tema que de pronto muchos de ustedes han padecido, otro tanto han escuchado, y es el tema de las epilepsias y las convulsiones. Para nadie es un secreto que es un tema bastante complejo, y lo digo porque ver a una persona en este proceso de convulsión es algo difícil. La persona se puede desmayar, pasa un tiempo en este proceso de convulsión y cuando vuelve en sí nuevamente, vuelve un poco aturdido, un poco lento, pero son segundos que pasan. A las personas que están alrededor les parecen horas, le parecen minutos eternos, pero realmente son poco el tiempo que pasa esto. Vamos a hablar de qué puede hacer una persona que padezca epilepsia en su vida, qué no debe hacer, qué es la epilepsia y las convulsiones, cómo se puede mejorar la calidad de vida de todas estas personas y que por supuesto nuestro invitado en el día de hoy nos va a brindar todo su conocimiento para que nosotros pongamos en práctica precisamente eso y poder tener calidad de vida. Bienvenidos a Temas de Familia. La epilepsia es un síndrome cerebral que genera en los pacientes crisis epilépticas o convulsiones durante un tiempo. El cerebro tiene infinidad de funciones y cada función una manifestación clínica. Las convulsiones o movimientos son una de ellas, pero puede presentarse como sensación de adormecimiento, de hormigueos, visuales, auditivas, olfativas o simplemente momentos de desconexión que no necesariamente se acompañan de movimientos. En términos generales, no es una enfermedad, sino una manifestación cerebral de una disfunción de esta estructura. Este mal se caracteriza por la recurrencia. Si no hay recurrencia, no es epilepsia. Los eventos neurológicos tienen que ser repetitivos. Estas manifestaciones clínicas pueden ser motores o fenómenos corporales, somatosensoriales o fenómenos de sensaciones en el cuerpo como hormigueos, sensacionales o disfuncionales en los sentidos como la vista, el olfato o el oído. Y de pérdida de la conciencia como ausencia, un paciente se desconecta de la realidad. Hoy nos acompaña en Temas de Familia el doctor Rodrigo Sequeira Cotes, quien es neurólogo y a quien le doy la bienvenida a Temas de Familia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Patricia. Un placer gracias. tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias, hombre. ¿Cómo ha estado? Excelente. Me encanta este tema porque de pronto es un tema que muy poca atención se le pone, que de pronto se rotula a la persona que padece convulsiones o que tiene epilepsia y que no se le permite realizar una vida normal como el resto de las personas. Vamos a definir qué es la epilepsia. Patricia, la epilepsia es una serie de convulsiones que se dan de manera repentina en una persona que aparentemente está normal, ¿sí? Y puede ocurrir desde la etapa de recién nacidos hasta el último día de nuestro suspiro, o sea, hasta la vejez, existiendo algunas épocas de la vida donde es más frecuente. Por ejemplo, en la niñez es bastante frecuente, en el primer año hasta los 5 o 6 años es muy frecuente las convulsiones. ¿Por qué se pueden presentar en esta etapa? Puesto que el cerebro se encuentra en desarrollo, en proceso de maduración. Entonces el proceso de estabilidad de las neuronas, lo que llamamos umbral convulsivo, en esa edad es más bajo, ese umbral convulsivo. Entonces cualquier noxa, entendiendo por noxa, por ejemplo, la caída del azúcar, la glucemia en sangre, la hipotermia, una infección, la hipertermia, cualquier alteración puede producir una convulsión. Y de esta convulsión, si se vuelven repetitivas, entonces se transforman en una patología que se llama epilepsia. Okay. Y ahí me acaba de definir precisamente esos dos términos que de pronto pensamos que son lo mismo, y el uno es la enfermedad y el otro es el síntoma, ¿no? Cómo se manifiesta precisamente. La epilepsia es la enfermedad y la convulsión es el síntoma, cómo el cuerpo reacciona
cuando tiene una persona esa enfermedad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Patricia. Ok. Me dice que en los primeros años de vida, de los 1 a los 5 años, es más factible que se presente. Tiene mucho que ver también con la manera como vienen al mundo los niños. Es decir, en épocas anteriores que se utilizaban mucho los forceps, por ejemplo, o el traumatismo cráneoencefálico que se presenta además por la salida del bebé, puede ser de pronto esto uno de los factores predeterminantes para que uno de estos niños pueda tener epilepsia. Sí, es cierto. En la época del forceps, en donde la tecnología para el trabajo de parto era escasa y las cesáreas eran muy escasas, los niños sufrían traumatismos cráneoencefálicos severos, sufrían, digamos, de encefalopatías hipopsicoisquémicas secundarias a un trabajo de parto distóxico. Hoy por hoy esas posibles causas están en extinción en las ciudades y en los pueblos más avanzados. Sin embargo, todavía se sigue observando en pueblos donde no tengamos este tipo de atención oportuna. Podemos decir que en Colombia se ha reducido un poco alrededor de que la Ley 100, digamos, ha diversificado bastante la salud y tenemos bastantes centros de atenciones a nivel de todo el universo del país. Ok. Otro de los factores que tengo entendido también que puede generar una convulsión son las fiebres muy altas en los niños. Cuando hablamos de fiebres por encima de los 39, 39.5 y hasta los 40, puede el niño hacer una convulsión. ¿Esto es un episodio aparte de una patología como la epilepsia? Así es. Las fiebres pueden producir convulsiones en personas sensibles, en personas que tienen predisposición, tienen esa condición genética y se hablan de, digamos, de convulsiones febriles, no epilepsia febril, sino convulsiones febriles. Claro que hay que tener en cuenta mucho este tema, puesto que muchos niños tienen una enfermedad infecciosa seria escondida y tenemos que averiguar qué está pasando al cerebro cuando un niño convulsiona con fiebre. Hay que descartar una encefalitis, una meningitis y muchos niños, si uno se va a los pueblos, encontramos que sufrieron en su etapa de los 3 meses, del primer año de vida, sufrieron una fiebre con convulsiones y hoy se encuentran con parálisis cerebral, puesto que no recibieron la atención oportuna. Entonces, una fiebre con convulsiones hay que estudiarla de manera muy seria para evitar complicaciones. No pensar que es un episodio trivial, vago, ni aislado, ni nada. No, siempre hay que tenerle mucho cuidado a esta clase de episodios, ¿cierto? Porque las consecuencias son funestas. Una persona que padezca epilepsia y que haga convulsiones, ¿puede nacer con ella? Es decir, ¿esto es un problema hereditario o se puede generar por los diferentes factores, algunos de los tantos que ya hemos mencionado? Hay epilepsias de origen hereditario que se heredan. Hay un cromosoma ligado hay varios cromosomas ligados a las epilepsias, pero este es un porcentaje muy pequeño, no supera el 0.3, 0.5 de toda la estadística. Pero el mayor volumen está en las epilepsias adquiridas, sintomáticas o secundarias, que se pueden prevenir en la humanidad. ¿Sí? Entonces, digamos que sí hay un grupo de epilepsias hereditarias. Pero la mayor parte es epilepsias adquiridas por el pasar del tiempo, ¿no? Son casi... por factores externos o ajenos. Son casi el 90% de las epilepsias. Muy bien. ¿Cómo se produce una convulsión? Es algo que de pronto pienso que además muchos de nuestros televidentes se preguntarán también. ¿Qué pasa en el cerebro de esa persona que está convulsionando? ¿Hay pérdidas de células? ¿Puede la persona de pronto empezar a tener menos capacidad de aprendizaje, menos capacidad de comunicación, menos capacidad de desarrollo en cada uno de estos episodios epilépticos o convulsivos? Las crisis convulsivas se inician en una persona que tiene esa condición en donde hay un desbalance. Las células nerviosas tienen unas sustancias que la excitan, que la estimulan y tienen unas sustancias que la frenan. Esas sustancias que la frenan las llamamos GABA y las que la excitan se llaman glutamato. Cuando existe un déficit en nosotros de GABA y predomina el glutamato, entonces esa célula nerviosa, neurona, está predispuesta a sufrir convulsiones. Y esta situación la acelera
un fenómeno de fiebre, un traumatismo de cráneo, una infección, una condición genética, etcétera. Entonces, digamos que un desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios son los que terminan generando una hiperdespolarización de las neuronas y ello termina con una convulsión en la persona. Ok. Eso es una célula, ¿cierto? Que convulsiona. ¿Esa célula muere? Esa célula epiléptica que ya está identificada y que está ubicada en una zona que se llama zona epileptogénica. ¿Siempre en la misma zona? Ella siempre va a estar allí, es el punto de gatillo, digamos que es el pool de neuronas delimitadas para eso. Entonces ellas pueden seguir disparando y pueden afectar en el hemisferio contralateral. Supongamos que se está produciendo aquí en el lóbulo temporal, yo puedo tener un foco en espejo, ¿sí? Okay. Puede estimularlo y generalizarlo en todo el cerebro, hasta que la persona pierda el conocimiento, hable incoherencias, en fin, tiene muchas manifestaciones las convulsiones. Vamos a hablar de esas manifestaciones. ¿Cuáles son? Bueno, usted sabe que el cerebro humano tiene 2 hemisferios, cada hemisferio tiene lóbulos frontales, temporales, parietales, occipitales, y con cada uno de ellos tenemos unas capacidades. Por ejemplo, el lóbulo frontal está el aspecto cognitivo, todo lo que son las funciones superiores. Igualmente está el área motora primaria, en donde están los movimientos nuestros, el habla, el área del lenguaje, del Broca, el área de Wernicke en las horas temporales, la comprensión a nivel del lóbulo temporal, a nivel parietal tenemos la parte sensorial, sensitiva, ¿sí? Y a nivel occipital tenemos la integración de la corteza visual. Entonces, como puedes observar, vamos a tener síntomas dependientes del lóbulo que está afectado. En este caso, por ejemplo, una lesión que esté alterando las células del área motora primaria, entonces yo voy a tener manifestaciones del lado derecho que tienen que ver con movimientos en el brazo, movimientos que pueden ser de rigidez o pueden ser movimientos rápidos, sacudidas, tanto en la cara como en el brazo como en la pierna. Y ahí hablamos entonces de que hay movimientos tónico-clónicos, tanto en la cara como en el brazo como en la pierna. Puedo tener crisis de parpadeo que pueden ser así como rápidos y se llaman mioclonías palpebrales, ¿sí? Igualmente hay síntomas que tienen que ver con manifestaciones cognitivas. Las personas en ese momento tienen automatismos, o sea, chupetean, se ponen de pie, dicen cosas incoherentes, otros se quedan mirando fijamente como una persona perdida, autista, que son las pequeñas crisis tipo ausencias. Bueno, antes de continuar ahí vamos a hacer un break, porque me gustaría de pronto explicar cada una de ellas un poco más. De pronto los que tenemos poco conocimientos con este tema, pensamos que única y exclusivamente hay la clase de convulsiones donde vemos que esta persona se agita, donde hasta pierde el conocimiento y se puede caer, y ahí viene algo aún peor, que se puede pegar contra algo también, se pueden generar mientras que esté manejando, por ejemplo, y entonces vienen los inconvenientes más fuertes, ¿no? Pero también vemos que, según me está comentando, que son convulsiones que de pronto uno no se da cuenta que están pasando. Cuando se da uno cuenta que está pasando una convulsión, que esa persona está teniendo una convulsión, un episodio epiléptico, entonces ahí podemos de pronto hacer algo, ¿verdad? Que a veces dicen ponerle un lápiz en la boca para que no se muerda la lengua, agarrarle las manos y una cantidad de cosas. Pero cuando uno no se da cuenta, ¿cómo sabe realmente que ha sido un episodio de convulsión y cuál es el SOS que hay que hacer en ese momento? Bueno, las convulsiones, algunas son tónico-clónicas generalizadas, digamos que la persona no se da cuenta que empiezan, ¿sí? O las generalizadas en sí, pero hay unas epilepsias o convulsiones que son parciales, y esas parciales son las parciales simples, donde la persona que padece sí se da cuenta que tiene convulsión. Por ejemplo, tiene una crisis motora, nada más mueve el brazo y se da cuenta de que su movimiento es involuntario, o tiene movimientos faciales o movimientos en la pierna, o siente crisis sensoriales, algo como un hormigueo en la cara, en el hemicuerpo, y allí siente eso, y eso son crisis sensitivas. O puede tener crisis retiniana, como rayazos, fuego en la retina.
Y esta persona, incluso crisis olfatorias. ¿Y del habla también? Y crisis del habla, tartamudeo. Puede quedarse intentando hablar y se puede quedar como tartamudeando. Ese tipo de epilepsia que afecta el lenguaje se llama epilepsia de Landau-Kleinfelter. Eso es un tipo de epilepsia en adolescentes, básicamente. ¿Por qué se presenta en la adolescencia, básicamente? Bueno, como te decía, hay edades para las convulsiones, para las epilepsias. Hay epilepsias infantiles, neonatales, infantiles y adolescentes. Hay epilepsias en la vida adulta, en las embarazadas, en la edad mayor, ya en el geronte. Tenemos ese tipo de predisposiciones de acuerdo a la edad que tenemos. Entonces los jóvenes, los adolescentes suelen sufrir entre los 8 y 10 años, 15 años, suelen sufrir convulsiones típicas como las mioclonías, entre ellas, ¿no? Ok, yo pienso que en este punto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a ampliar un poco más esta clase de convulsiones, cómo darnos cuenta y qué es lo que debemos hacer en caso de que tengamos a alguien cerca que tenga esta clase de episodios. Ya regresamos. La epilepsia es un trastorno frecuente y que afecta a individuos de todas las edades, aunque casi las 2/3 partes se inician en la infancia, principalmente en el primer año de vida. El otro grupo de edad donde aparece con frecuencia es la vejez. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Las personas con epilepsia pueden llevar un brazalete como identificación médica u otra forma de identificación que describa su condición. Esto brindará información importante sobre su epilepsia al personal de urgencias en caso de que sufra de un episodio de epilepsia cuando se encuentre fuera de casa. Hoy la epilepsia y las convulsiones con el doctor Rodrigo Sequeira Cotes, que nos está acompañando, neurólogo, para ampliarnos este tema, para darnos herramientas, para darnos un poco más de su extenso conocimiento sobre este tema y nosotros saber qué hacer en ese caso. Antes de la pausa, doctor Rodrigo, estábamos hablando de cómo se manifiestan las diferentes manifestaciones que tienen las convulsiones. Hablamos de las que sí son notorias, obviamente, que es cuando el cuerpo se agita de una manera bastante fuerte, donde hay también desmayos, donde hay hasta salivación excesiva, pero hay unas que usted mencionaba también que no son tan notorias, que de pronto es un parpadeo constante o que de pronto es un inconsciente del brazo, de pronto algo del habla que no está bien. ¿Cómo sabemos que no es, por ejemplo, el parpadeo un tic? Sí. Y pensamos que de pronto es un tic que hace el niño o el adolescente, un tic, y cuando realmente es una convulsión. O sea, ¿qué hacer en ese caso? En el caso de los niños es muy importante el tic, ese parpadeo, los movimientos de chupeteo, las sonrisas que no son motivadas socialmente. Es importante, se llaman crisis sutiles en esa edad, ¿sí? en el neonato. Entonces, sí es importante de pronto tener ese movimiento de chupeteo y ese parpadeo en esas edades. En edades posteriores ya van integrándose otro tipo de manifestaciones como las que ya mencionamos anteriormente. ¿Se trata la epilepsia? ¿De qué manera se puede tratar ya cuando vemos que tiene alguno de estos síntomas que se manifiesta de la manera que usted nos está mencionando? Y buscamos obviamente a personas idóneas como usted, como los neurólogos, para que nos den un poco más, nos amplíen un poco más esta información. ¿Hay tratamientos específicos para esto? El tratamiento para esta dolencia ha sido, a través de la humanidad y el desarrollo de la misma, ha sido bastante
desafortunado en los primeros estadios de la humanidad, ¿no? Hasta el año 1800 para acá es que se cuenta con un tratamiento científico, y en los últimos 30 años, desde la década del 80 para acá, del 90, tenemos el surgimiento de nuevos medicamentos, pero ha sido una enfermedad que inicialmente se trataba con temas espirituales. Pues se pensaban que era brujería, ¿no? Se pensaba que era el demonio que la persona tenía estaba dentro, y entonces la curia, digamos, en ese entonces hacía exorcismos, sacaban el espíritu negativo que producía las convulsiones. Todo ese tipo, incluso habían oraciones, recetas espirituales para tratar este tema. Después pasamos a las plantas, ¿no? A las plantas que usaron en su momento. Y actualmente, desde los 1800 para acá, usamos el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, la Esta clase etrosucimida. de medicamentos, ¿qué hacen en el cerebro? Estos medicamentos lo que buscan es, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que había unos neurotransmisores Sí. excitatorios que estaban en exceso o unos inhibitorios que estaban en deceso, carentes? Entonces lo que vienen es a neuromodular la presencia de estos neurotransmisores. A equilibrarlos. Por decirlo de una manera común. Exactamente. Entonces, los que van a controlar la sustancia excitatoria, pues ayudan a que esto no se dé. Y los que van a evitar que las sustancias inhibitorias estén presentes, ayuda a que esto se mantenga. O sea que siempre existe allí un equilibrio entre estos neurotransmisores. Ese ha sido de pronto el diseño más importante de la ciencia, el descubrimiento de estos neurotransmisores, porque a partir de ese conocimiento fue que se dieron, digamos, el desarrollo de los nuevos fármacos antiepilépticos. Hoy por hoy contamos con más de 20 moléculas en el mercado que nos ayudan a combatir esta enfermedad en un 80%. Yo quería preguntarle lo siguiente, y es porque de pronto uno rotula a una persona con esta patología, con la epilepsia, y se piensa o se pensaba que esta persona no podía tener una vida normal, una vida común, no podía, por ejemplo, las mujeres embarazarse, tener sus propios hijos, precisamente por los medicamentos o por esta clase de sintomatología que se presentaba, que podría ser perjudicial para el feto también. O tener una vida normal, trabajar, viajar, hacer una vida común y corriente como el resto de las personas. Hay un error garrafal con respecto a lo que se pensaba con la epilepsia, ¿no? Sí, hay una deuda, digamos, de la humanidad a favor de esta patología, donde ha sido estigmatizado la persona que padece esta dolencia. En el caso de las mujeres, han sido víctimas, puesto que cuando ellas en su época de juventud tenía que tener sus relaciones, conseguir su novio, etcétera, digamos que muchas mujeres tuvieron dificultades para mantener su relación, y a pesar de ser muy bonitas, etcétera, pero no eran, apenas el novio se enteraba de que ella tenía convulsiones, se apartaba. Claro. Era algo y empezaba el rechazo el social. rechazo, y esta muchacha se escondía en la habitación, empecé a tener cambios de autoestima, etcétera, ¿no? Incluso profesionales de hoy en día, profesionales han sufrido esto. Conozco varias personas que tenían estos problemas, y su historia es que les habían prohibido tener familia, estudiar. Ser profesionales. Ser profesionales, no. Es decir, hay algunas epilepsias, más del 80%, que tienen oportunidades, porque están unas epilepsias que son menos del 20%, que son las epilepsias catastróficas, y las que no responden a esta, pues esa es otra situación, pero el 80% es una población gigantesca. En Colombia se estima que hay 4 millones de personas con epilepsia. En Colombia, entonces el 80% de 4 millones... es un porcentaje alto. Es un porcentaje altísimo. ¿Y este porcentaje tan alto tiene que ver con qué? Porque es que sí es realmente preocupante que haya un porcentaje tan alto de personas que padecen epilepsia, y que de pronto apenas hasta ahora es que se esté vinculando un poco a estas personas a la sociedad, teniéndoles respeto además, brindándoles una calidad de vida, permitiéndoles que hagan una vida normal como el resto de los seres humanos. Hablamos de personas con epilepsia en el sentido de que son realmente como 1 millón a 1.500.000, pero las personas que están alrededor de esas personas, que son el papá, la mamá, el abuelo, ellos suman 4 millones y pico de personas que están pendientes, es decir, su vida se la pasan alrededor de la epilepsia.
¿sí? Entonces la familia, la madre, el abuelo, están alrededor de ese cuadro y suman casi 4,5 millones las personas que están concentradas en el tema de epilepsia, siendo efectivamente como 1 millón a 1,5 millones de personas en Colombia que padecen eso. Y el 80% les puede ir bien en la sociedad, con reglas, con orientación. Y que además tengo entendido que hoy en día hay una ley que le garantiza a esa persona que se le guarde su puesto de trabajo, que tenga un lugar en la sociedad, que precisamente no esté estigmatizado como en épocas anteriores donde se les estigmatizaba y se les chulaba, ¿no? Así es. Hoy por hoy Colombia ha sancionado una ley que no le ha devuelto la dignidad a los pacientes con epilepsia. Si tú preguntas en el distrito de Barranquilla, en la alcaldía, cuántos pacientes epilépticos trabajan, si preguntas cuántos pacientes epilépticos trabajan en las empresas de Barranquilla, en el sector privado, ¿sí? A estos muchachos les cuesta conseguir trabajo, es decir, a estas personas les cuesta conseguir trabajo para defenderse en la vida, teniendo unas crisis controladas, ¿sí? Que el médico, es decir, ellos tienen ese derecho constitucional, ¿sí? Pero se les viola y no hay estímulos estatal donde por cada paciente con esta anomalía pues le den cierto tratamiento a las empresas. Claro. Pues es un trabajo de reinserción social de estas personas. Claro, de inclusión. Sí, de inclusión además. social, exactamente. Ok, yo le preguntaba hace un rato, depende del grado de epilepsia o del grado de convulsión que se presente en una persona, ¿qué tanto puede sufrir su cerebro que le impida, por ejemplo, hablar de una manera adecuada, caminar de una manera adecuada, agarrar o pinzar de una manera adecuada, hasta pensar? Es decir, puede haber, después de muchos episodios convulsivos, puede haber de pronto un retraso mental porque las células empiezan a morir, estas células epilépticas. Bueno, partamos del hecho de que nosotros tenemos una muerte de células neuronalmente programadas. ¿Comunes? Sí, tenemos una tasa... Usted y yo, aquí ya tenemos un poco un muertas. proceso de células que se nos van muriendo, pero cuando hay un fenómeno convulsivo que supera los minutos, por ejemplo, nosotros sabemos que el oxígeno lo necesitamos y 3 minutos respirando mal, eso allá en el cerebro impacta negativamente. Además, ahí se liberan una serie de neurotoxinas que ponen en riesgo las neuronas. Entonces, una convulsión que demora 15, 20, 30 minutos, que se llaman estatus convulsivos, y esta persona no es auxiliada oportunamente, a esas personas sí les va a afectar, les va a acelerar el proceso de muerte neuronal, realmente les va a afectar. Y pueden con el tiempo, si esto es repetitivo, pueden tener encefalopatías epilépticas, o sea que tengan una regresión de su aspecto cognitivo. Pero recordemos que en la historia hemos tenido personas muy intelectuales con este problema. Por ejemplo, Sócrates tuvo epilepsia, Fedor Dostoyevsky tuvo epilepsia, Carlos Magno tuvo epilepsia, aquí en Francia Napoleón tuvo epilepsia. O sea, son muchas las celebridades del mundo que han tenido epilepsias, convulsiones. Entonces, unas convulsiones... ¿Y eso no los ha limitado para nada? No los limita para nada. Quiero decirte que yo puedo tener epilepsia y ejercer mi profesión. Lo que yo no puedo es abusar, ¿sí? Entonces tenemos abogados con epilepsia, tenemos médicos con epilepsia, científicos con epilepsia, papas con epilepsia, hubo un papa con epilepsia. Sin embargo, en nuestra sociedad han estigmatizado, este niño no puede estudiar, no lo aceptan porque le da convulsiones en el curso. Entonces hay que crear, es concientizar a la sociedad para que no rechace y le den un trato especial a estas personas. Es que no es rechazar a esa persona, sino educar al resto, ¿verdad? Exactamente. Para aprender a aceptar a estas personas que tienen convulsiones y epilepsia. Ya hablábamos de los neonatos en alguna oportunidad, hablamos hasta los 5 años también. Estuvo mencionando también la epilepsia en los adolescentes y precisamente me imagino también por los cambios hormonales que se presentan en ellos. Vamos ahora a los adultos y a los adultos mayores también, porque tengo entendido que hay un porcentaje también considerable en los adultos mayores. Los adultos jóvenes, generalmente en esta edad casi no se sufre de convulsiones, salvo cuando está creciendo un tumor en el cerebro, una lesión en particular. Entonces, esta lesión altera ese umbral que habíamos hablado, ¿no? Y se manifiestan convulsiones, de las cuales
En Colombia tenemos un parásito muy frecuente que se llama el cisticerco, que es una... ¿El parásito del cerdo? El famoso parásito del cerdo, que es una tenia, que por y que además se reproduce en abundancia, a nivel del intestino. Sí. Sí, entonces, por temas de higiene, este parásito termina en el cerebro, por temas de higiene, o sea que se puede prevenir. Digamos que esa es la principal causa en los adultos jóvenes, la epilepsia o las convulsiones secundarias a parasitosis. Luego están los traumatismos de cráneo y por último están algunas encefalitis, así, algunas enfermedades y muy poco las enfermedades cerebrovascular, como las isquemias o malformaciones, ¿no? Pero en adulto joven es baja allí la frecuencia. Es poco probable. Poco probable. Luego en el adulto mayor, en donde el cerebro nuevamente vuelve, como en el niño, a sufrir unos cambios bastante importantes. En el niño era por inmadurez y ahora en él es por vejez, digamos por ese deterioro en donde... Porque se envejece el cerebro claro, también. Claro, el envejecimiento viene dado por una pérdida, por una muerte neuronal. Y allí se empiezan a presentar alteraciones en ese umbral convulsivo. Entonces estas personas a esa edad, cuando estamos en esa edad, tenemos, digamos, el riesgo de tener convulsiones sintomáticas, que son generalmente adquiridas, son sintomáticas, por carencias, por enfermedades, isquemia cerebral, presencia de tumores y enfermedades, digamos, degenerativas. Claro. Por ejemplo, dentro de una demencia puede haber convulsiones en el adulto mayor. Hay que tenerlas en cuenta. Cambios en los electrolitos, las personas se deshidratan, las personas les da fiebre, neumonías. Su sistema inmunológico además está más resentido, ¿verdad? Más susceptible. Y está susceptible a cualquier, de pronto, virus, bacteria o parásito también que haya en el ambiente. Así es. ¿Listo? Usted también mencionaba hace un rato en el segmento anterior, doctor Rodrigo, el tema de las epilepsias catastróficas y quedé con la duda de qué eran y en qué consisten. Bueno, reciben esta sección de epilepsias catastróficas una serie de convulsiones malignas que dan en la primera etapa de la vida, en la niñez, como unos síndromes muy especiales. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Ohtahara, que es una epilepsia caracterizada, da en los neonatos más o menos entre los primeros 30 a 60 días. Allí empieza ese síndrome con un retardo severo y con una mortalidad altísima, casi no sobreviven estas personitas. Luego aparece un síndrome posterior que se llama síndrome de West, que es unas crisis en espasmoflexión, son unas crisis con retardo retardo mental y convulsiones y un electroencefalograma muy particular. Son esas convulsiones catastróficas y luego aparece también otro que es el síndrome de Lennox-Gastaut, que son convulsiones que tienen caídas, la persona se golpea, el niño se golpea la cabeza y un niño de 5 o 6 años se golpea la cabeza de manera brutal, que hay que ponerle casco para que no sufran las consecuencias del traumatismo de cráneo. Esas son unas, por mencionarte unas cuantas. Y también están las epilepsias de difícil control, que se pueden considerar también catastróficas, puesto que es en el adolescente o en el adulto que sufre esta patología y a pesar de todos los tratamientos habidos por haber, siguen convulsionando de manera bastante frecuente, tanto que su vida viven drogados, su vida se afecta, su calidad de vida, y algunos están tan drogados que están en cama, están en silla de ruedas, es decir, no pueden desplazarse con facilidad. Es decir, estas que está mencionando son las convulsiones o las epilepsias que de pronto tienen un grado un poco más alto. De severidad. Y de severidad, correcto, y que realmente sí afectan la calidad de vida y el desarrollo de la persona que la padece, ¿verdad? Y necesitamos allí hacer uso entonces de la neurocirugía como tratamiento. Entonces existen unos centros especializados para estudiarlos y hacerles procesos de cirugía para evitar que estas convulsiones les dañen la vida, los asesinen, ¿no? Porque podemos decir que la persona puede sufrir la muerte secundaria a una epilepsia de estas. Mira, Patricia, he visto pacientes en mi consultorio con la mano quemada, frita, o sea, estaba fritando en su casa y de pronto le dio la convulsión y la mano le quedó en el sartén y se le fritó la mano. Y esa persona, estando con la epilepsia, no sentía nada.
Y también tengo testimonios, personas que sufrieron una convulsión y un carro les pasó por las piernas, y cuando les pasó el carro ellos no sintieron el dolor. Es decir, es tan severo la convulsión que la persona no siente nada, ahí le pueden pasar de todo, ¿sí? Que él no percibe el dolor, queda anulada totalmente. Eso es lo que pasa con la epilepsia. Y eso es un inconveniente ¿Sí? gravísimo. Eso es un inconveniente gravísimo. Porque el dolor realmente es el que te está avisando que algo está pasando. Claro, esa persona queda totalmente vulnerable, por eso necesita de nuestra ayuda para auxiliarle bien, ¿no? Porque a veces van a hacer procedimientos de colocarles cosas en la boca y ellos se pueden atragantar. Y de eso vamos a hablar precisamente después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Podemos modular la epilepsia y prevenir las crisis con la alimentación y la modificación del estilo de vida. Con una alimentación variada, cero alcohol y tomándose los medicamentos diarios recetados. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Es importante que el paciente epiléptico y su entorno personal conozcan la enfermedad, el tratamiento que debe seguir y las pautas de actuación en casos de una crisis, evitando la sobreprotección durante la infancia o la autolimitación de la actividad social. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en el caso de que tengamos a nuestro lado, sea un conocido, sea un desconocido, estemos en la calle, estemos en un restaurante o dentro de nuestro hogar también, y veamos un episodio de esto que usted mencionaba? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Porque además sabemos, como dije al principio también, que dura segundos, ¿cierto? Y que como mucho dura 1 minuto, 2 minutos, pero ¿cómo auxiliar ese tiempo que de pronto a uno le parece interminable? Lo más importante es ayudarlo a que él se golpee con objetos peligrosos. Evitar eso. Evitar que si él está convulsionando en una superficie tosca donde hay riesgo de golpearse la cabeza, entonces tratar de acomodarlo para que la crisis se autolimite, como decías tú. Ella se debe de autolimitar en unos minutos. Observar que no tenga prótesis. Si él tiene prótesis en la boca, tratar de quitársela con mucho cuidado, porque ellos pueden apretar con tanta fuerza que te pueden partir el dedo. Y no colocarle nada en la boca para que respiren, porque ellos respiran. Hay que colocarlos de lado, pero no intervenirlos mucho y dejar que penetre el aire, ¿no? Y evitar realmente que se golpeen con objetos contundentes. Eso es lo más importante. Básicamente eso. Para es lo que más no sea un importante. poco más riesgoso realmente lo que le está sucediendo, ¿verdad? Así es. Y si se demora más allá de 10, 15 minutos, igual hay que llevarlo a un centro de atención. Y si está convulsionando, lleva ya ese tiempo, hay que llevarlo porque de pronto entra en un estatus de mal epiléptico. Ok, pero cuando pasa este minuto, por ejemplo, y ya la persona vuelve en sí, obviamente supongo que volverá un poco aturdida, no sabe lo que sucedió, ni lo que pasó, ni cómo se siente tampoco. ¿Es indicado llevar a esta persona a una urgencia después para que le hagan sus estudios, para que lo revise una persona idónea en este tema? Sí es necesario llevarlo, porque no sabemos si esa persona va a volver a convulsionar. Es necesario llevarlo y ajustarle sus medicamentos, que sea el médico quien lo mande para la casa después de una orientación modesta, ¿no? Pero debe ser en una urgencia. Vamos a volver con el tema de las mujeres embarazadas, porque tengo televidentes que quieren seguir con este tema, hablando sobre él precisamente porque tienen muchas preguntas. Por ejemplo, doctor Rodrigo, ¿el medicamento interfiere con el feto? Es decir, ¿le puede hacer daño al feto?
o la mujer que se está cuidando puede tomar anticonceptivos mientras que está tomando también este medicamento para las convulsiones? Son dos preguntas interesantes de nuestros televidentes. Bueno, los medicamentos están, hay que tener en cuenta pues que la mujer embarazada no debe recibir medicamentos en el primer trimestre, ¿no? Pero una mujer con epilepsia hay que seleccionar los medicamentos. Lo más importante es tener los antecedentes, si ella en esa familia existen antecedentes, por ejemplo, de malformaciones, de alteraciones fetales, ¿sí? Si no los hay, generalmente no pasa nada, pero sin embargo hay que seleccionar unos medicamentos, porque hay algunos medicamentos que sí son teratogénicos, que producen malformaciones fetales, o por lo menos están asociados, ¿sí? Entonces es responsabilidad del médico, del neurólogo que orienta esta situación, que tenga su embarazo bajo la guía de un neurólogo y de su ginecobstetra, ¿no? Entonces tenemos medicamentos muy buenos que acompañan a nuestras mujeres embarazadas y que tienen niños hermosos. Yo tengo varias madres que sufren esta dolencia. Recientemente, este año, nacieron 2 preciosuras de pacientes que sufrían con epilepsia, y la verdad son hermosos y ellos no tienen riesgo de padecer esa enfermedad, solamente su madre tiene esa condición. Ellos no la han heredado, pues esto fueron situaciones particulares de la madre, no es heredo familiar. No, ¿sí? no es genético. No es herencia, genético en el caso de estos pacientes, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa cuando la mujer que tiene epilepsia, para cuidarse, es indicado, si toma esta clase de medicamentos para la epilepsia, también consumir anticonceptivos? Bueno, hay que tener en cuenta los anticonceptivos y los medicamentos anticonvulsivantes. No se deben de mezclar algunos de ellos, ¿sí? Por eso es importante cuando nos llega allí una persona que quiere planificar y sufre de epilepsia, hay que buscar el medicamento adecuado para ella. No son todos los medicamentos son adecuados, hay que seleccionar un medicamento específico que le puede servir para evitar los embarazos, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta y los neurólogos saben cuáles son esos productos. Bien, y aquí tengo otra pregunta de otro televidente que dice que es un joven que tiene epilepsia, pero la tiene controlada con medicamento y quiere empezar a manejar, tomar cursos de manejo. ¿Es indicado o puede hacer una persona que padezca de epilepsia y que sufre convulsiones, en este caso controlado, como dice él, manejar? Bueno, de hecho, y en el mundo en general, ha habido una controversia con respecto a esto. Hay sociedades muy avanzadas donde se les permite, se les da licencia de conducir, y en otros, dependiendo del grado, y va a depender mucho del control que tiene. En el caso del joven en particular, que dice que tiene una epilepsia controlada y es un muchacho que de pronto, o un adulto que de pronto tiene autocontrol de muchas cosas, no toma bebidas alcohólicas, no corre a altas velocidades, entonces sí es posible, pero tiene que ser bien supervisado. ¿Sí? Es Sabemos, posible, doctor pero bien Rodrigo, supervisado. además que una persona que padezca epilepsia, que ya esté diagnosticada y que tenga su tratamiento, así que como cualquier ser humano, como tú y como yo, tenemos que tener una vida saludable. Estas personas tienen unas condiciones específicas para que su vida de pronto sea un poco más fácil, es decir, una alimentación balanceada, pueden hacer ejercicio y esta cantidad de hábitos que debemos tener todos los seres humanos, ¿a ellos hay que incrementárselos un poco más? No, el paciente que sufre esto debe de cumplir la misma rutina de un ser normal, solo que de pronto no abusar de las noches, del insomnio, de estar despierto muchas horas, de no abusar de la exposición a las tecnologías, no abusar, porque es que hoy en día los jóvenes duran toda una noche chateando y eso afecta la vida incluso de los que no tienen epilepsia. Claro. Entonces, el computador todo el día, la cantidad de sí, aparatos electrónicos. Todo eso sí afecta porque le dan un uso y un abuso exagerado. Entonces, digamos que ellos pueden hacerlo modestamente, moderadamente, porque no es solamente el paciente con epilepsia el que les afecta su vida. Claro. Doctor, pero también tengo entendido que hay cosas que sí tienen que evitar para que estos episodios no se les presenten con frecuencia. Y su respuesta después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. La
La mayoría de las mujeres epilépticas pueden tener un embarazo, parto y lactancia normales, para lo cual es importante tener en cuenta una serie de consideraciones y analizarlas con su médico para elegir el mejor estado de salud y el tratamiento. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. El dormir bien y suficientes horas al día se constituye en una de las buenas pautas para llevar una mejor calidad de vida de las personas con epilepsia. Estas personas que tienen epilepsia, que padecen epilepsia, supongo que tienen ciertas acciones vetadas, ¿no? Que deberían evitar para evitar también episodios de convulsiones. Estoy hablando de las drogas, del alcohol, del trasnocho, de los excesos, ¿cierto? Así es. Estas personas obviamente no pueden llevar una vida con los excesos que los jóvenes tienen. Por ejemplo, los jóvenes suelen tomar, van de noche y el día siguiente amanecen tomando. Los jóvenes que sufren epilepsia no lo pueden hacer. No deben de consumir bebidas alcohólicas, ¿sí? Yo he tenido pacientes que sí tomaban bebidas alcohólicas a pesar de que convulsionaban, retaban a la epilepsia, es decir, era una forma de enojarse con ella, ¿sí? A pesar de que van a psicología, pero el licor, las bebidas alcohólicas en exceso y todas ellas bajan el umbral de las convulsiones, producen más convulsiones, ¿sí? El trasnocho produce convulsiones. Ok, pero estamos hablando de que nunca lo deben hacer. No lo deben de hacer. O que puede ser moderado. No lo deben de hacer. No lo deben hacer. No lo deben de Está hacer. vetado. Está vetado. El consumo de sustancias psicoactivas también está vetado en estos pacientes, ¿sí? Bueno, en la humanidad, ¿no? Sí. Pero está prohibido. Sin embargo, hemos tenido pacientes que lo hacen y tienen sus consecuencias, ¿no? Graves. Tengo entendido también, doctor Rodrigo, que las luces muy fuertes o titilitantes también son muy perjudiciales porque hacen un choque en el cerebro con estas células epilépticas. Bueno, nosotros tenemos unas células, unas epilepsias fotosensibles. Sí. Hay una fotosensibilidad a las neuronas y el hecho está mirando, por ejemplo, estas lámparas aquí, me pueden inducir convulsiones. El mirar el sol en algunos pacientes les induce las convulsiones y esas luces titilantes son estimulantes para las epilepsias fotosensibles. Para esas, no para todas. No para todas. Ok. ¿Cómo sabemos si esa persona es fotosensible precisamente? Hasta que no lo experimenta, hasta que no lo sabe. Bueno, el tiempo se nos ha ido agotando. En este punto quiero pedirle muchas recomendaciones y, por supuesto, esos tips necesarios para nuestros televidentes. Bueno, ante cualquier crisis sutil en un niño neonato que tiene su sonrisa social, que tiene movimientos extraños, en un niño un poquito mayor, como de 1 año, que empieza a tener movimientos extraños, en un niño más grandecito, de 3 años a 5 años, que empieza a tener convulsiones con fiebre, en un adolescente que empieza a tener sacudidas en el brazo, en un adulto joven, adulto mayor, todas estas convulsiones hay que acudir al neurólogo de niño y al neurólogo de adulto. Deben de exigir al sistema de salud que sean derivados a estos especialistas para que tengan un tratamiento ideal, adecuado, porque ese es el profesional idóneo, el que estudió para eso. Pero aquí se va a todas partes, se va a la botica, se va al chamán, se automedica, y van al médico no idóneo. Claro que un médico ayuda si no lo hay, si no hay un médico general, un médico neurocirujano, ayuda, pero el idóneo es el neuropediatra
y el neurólogo de adulto son las dos que pueden tratar estos temas con confianza, como debe ser. ¿Estamos nosotros, la sociedad, preparados para aceptar a personas que padecen epilepsia? La sociedad hasta hoy, hasta nuestros días, no ha dado una muestra, digamos, eficiente, demostrando altura con respecto a esta temática. Todavía encontramos fundaciones que están luchando por la dignificación de la calidad de vida de estas personas. ¿Sí? Todavía se estigmatiza mucho a estas personas. Entonces, yo pienso que la sociedad tiene una deuda y es por su ignorancia, la ignorancia de la sociedad. La ignorancia es atrevida. La sociedad es ignorante en este tema y no quiere darle cabida a estas personas, ¿no? Ellos dicen que no, es que yo no puedo tener ahí en la línea de frente de mi negocio una persona que le dé porque me espanta a los clientes. Entonces es como que asusta a los clientes. Fíjate tú lo que dicen, me espanta a los clientes. Ok. Doctor, un placer tenerlo con nosotros en Temas de Familia. Gracias por sacar este espacio en su día a día para comentar a los televidentes una temática tan interesante como esta. ¿Dónde se pueden comunicar nuestros televidentes con usted? Patricia, al 310-630-5224. Que pase un feliz día. Gracias por estar con nosotros nuevamente y a ustedes también gracias por acompañarnos en Temas de Familia. Sin falta, los espero 10:30 de la mañana. Sigan con Telecaribe y toda su programación. Chao.